la palabra del Señor. Amén. Y bueno, hemos estado aprendiendo aspectos doctrinales que el pastor nos ha enseñado sobre la fe. Y hoy quiero centrarme en dos conceptos básicos, yo digo, para la vida cristiana, que es la aplicación y la doctrina. Aunque ya hablé de la aplicación, pero quiero retomar algo para que veamos cómo van los dos de la mano. ¿Eh? Les quiero leer este pequeño artículo que encontré en un libro y me parece interesante. Imaginemos que estamos leyendo un pasaje bíblico. ¿Okay? Que se nos hace familiar de las Escrituras y que estamos obteniendo un discernimiento nuevo, fresco, como si fuera la primera vez que lo leyéramos. ¿No les ha pasado así? Que hemos leído varios pasajes de la Escritura y volvemos a leerlos y descubrimos algo más, algo que el Señor nos revela. Ese es el discernimiento. Pensemos, ¿qué vida más rica tendríamos si permitiéramos que cada lectura de la Biblia nos diera una nueva perspectiva y provocara un cambio pequeño para mejorar? Porque ese es el punto. Un cambio pequeño cada día. Entonces, como resultado, tendremos una vida transformada. ¿Amén? Y ese es el verdadero propósito, hermanos, de las Escrituras. ¿Amén? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos estar juntos una vez más. Levanto a cada uno de mis hermanos que por algún motivo no pudieron estar en medio de nosotros. Señor, tú les bendigas y estés con ellos, les consueles, les animes, Señor. Pero hoy, los que estamos aquí juntos, Señor, podamos aprender de tu palabra, la verdad que tú nos quieres enseñar el día de hoy, sea algo importante para nuestras vidas. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Estos dos aspectos, la aplicación y la doctrina, son más que nada fundamentales hoy para la vida de la iglesia, ya que si no llevamos a cabo esto, hermanos, nos perderemos. Realmente hay mucho viento de doctrina, muchas enseñanzas que a veces rayan en lo, podría usar la palabra bizarro, pero realmente totalmente equivocado. Cuando Dios nos manda realmente a observar y a entender su palabra, y eso requiere de enseñanza, que a veces no es fácil, pero es lo mejor y lo más sano para la vida de la iglesia. Amén. Quiero que vayamos al pasaje de Primera de Juan 2, 5 al 6. Amén. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar. La aplicación de la palabra en nuestra vida y la doctrina, es el conjunto de enseñanzas básicas para la iglesia. ¿Sí? Lo que acabamos de leer dice: pero el que guarda su palabra, ¿ven?, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. ¿A qué estamos llamados a guardar? La palabra. Sí, la palabra de Dios. Ahí es donde debe estar en nuestra mente, empezar a trabajar. ¿Bien? A través, obviamente, de la doctrina, las enseñanzas básicas. Aquí el pasaje nos dice: el que guarda su palabra, este verdaderamente
el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, el guardar la palabra. En nosotros debe haber ese propósito, guardar. Y a veces eso implica memorizar pasajes de la Escritura. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿A quién se está refiriendo? Cristo. Entonces, si somos cristianos, obviamente vamos a observar lo que Jesucristo hizo. Todo el plan bíblico, toda la Escritura habla precisamente de la misión y visión, que iba a cumplir el Señor Jesucristo, a los propósitos de Dios, que Dios quiere de nosotros. Vamos a definir la aplicación personal de las Escrituras. Comienza, fíjense bien, al conocer y entender la palabra de Dios y sus verdades eternas. Teníamos el testimonio de un hermano que se congregaba con nosotros, que él decía: yo quise llevar el cristianismo con mis fuerzas y quise hacer las cosas que decía la Biblia, pero en mis fuerzas, y terminé cansado. ¿Cuál era el punto? Se movió en la ley. Estaba caminando en las obras. Y es que Dios quiere que obremos, pero una vez que entendamos una doctrina básica que fue enseñada a la iglesia: somos salvos por gracia. Todo lo que tú quieras hacer, hermano, o intentes lograr, la Escritura misma nos descalifica y diría que son como trapos de inmundicias. No le sirven a Dios si lo haces en tus fuerzas. Pero cuando lo haces en la gracia de Dios, entonces el amor de Dios te mueve a hacerlo. No te pasa. Vamos a compartir a los anexos. Y sí, implica una inversión de tiempo, hermanos, también dinero, porque hay que compartirles pan. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Porque nos obligan? Lo hacemos por lo que la Escritura nos dice: ¿recibiste de gracia? Date gracia. Y entonces, es la gracia. Cuando lo queremos ver así, ¿qué es la gracia? Un favor inmerecido. Podríamos también hablar como de un regalo inmerecido. Veámoslo así: si alguien te regala algo, ¿tú se lo pagarías? No puedes, simplemente no puedes. Pero ¿qué sí puedes hacer? Agradecer, condescender, empatizar. ¿Y acaso eso Dios no ha hecho con nosotros? Condescendió con nosotros volviéndose hombre. Se hizo hombre para salvarnos, para entendernos. Amén. Por lo tanto, quiero decirles que la aplicación no es acumulación de conocimiento. Hermanos, estamos llamados a conocer la Biblia, a conocer todas las historias. Pero eso también lo puede hacer cualquier intelectual, cualquier estudioso lo puede hacer. Pero ¿saben en qué estriba la diferencia? Que aunque tú tengas el conocimiento, no lo apliques en tu vida. Y si eso no lo aplicas, por lo tanto no va a haber cambio. Entonces, no es acumulación de conocimiento la aplicación, pero sí Dios nos llama a conocer su palabra. Mucha gente conoce su palabra, pero no ha aplicado esos principios en su vida. ¿Por qué? Porque lo ven precisamente como historia.
Y aquí vamos a hacer un ejercicio. El contexto se los voy a dar, a contar, y ahorita vamos a leer el verso. Jacob, la escritura dice que su nombre significa usurpador. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál era el contexto? En la antigüedad había normas, ¿no? Normas que regían en esos lugares. Una de ellas es que, por orden, las mujeres casaderas debían ser de la mayor a la menor, ¿verdad? Eso era como se dirigían los patriarcas. Entonces no podías, si alguien se fijaba en la más chica, simplemente no era posible, o sea, tenía que ir saliendo en orden. En orden, sí. Pero Jacob se enamoró de la menor, de la anterior a la menor. Pero ¿qué creen? El nombre en la Biblia, nuestros nombres, en el caso que los tengamos bíblicos, dicen mucho. De ahí la importancia. Porque la Biblia nos enseña eso. Tu nombre dice mucho. Jacob decía que era un usurpador, un tranza. Y eso mismo le iba a acontecer en la vida. Se encontró con un suegro así. Y esa misma situación le llevó a Jacob a buscar a Dios. Y dice la misma escritura, incluso a pelear en oración con Dios, para que le cambiara el nombre. Pero vamos al contexto. ¿Qué pasa? Jacob, ya una vez casado, trabaja para su suegro, y el suegro, como dicen, colmillo retorcido, pues le decía: mira, vas a cuidar mis ovejas, y las que sean blancas van a ser para mí, y las que sean manchadas, esas serán para ti. Obvio que la mayoría de las ovejas salieron blancas, no salían jaspeadas. Pero vamos a ver, los rebaños de Jacob se incrementan, y vamos a ver por qué se incrementan. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuánto trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada si hicieres por mí esto. Volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y este será mi salario. Jacob estaba pidiendo ¿qué? Las ovejas y las cabras manchadas. Así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas,
y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando iban a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Aquí vamos a discernir algo. ¿Por qué puso Jacob así las varas? No lo sabemos. Su experiencia decía que eso era lo que tenía que ser, o fue revelación de Dios, no lo sabemos. No lo sabemos, porque la Biblia no nos está diciendo. Pero dice que Jacob plantó esas varas, las peló, y cuando las ovejas daban a luz, iban a tomar el agua, las ovejitas salían hastiadas o manchadas, que empezaba a hacer su parte, ¿no? 40. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuando se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. ¿Qué estamos viendo en Jacob? Pues de nuevo operando su actitud de: me agandallaste, ahora yo también. Pero esto nos podría poner aparentemente en un, ¿cómo decirlo?, en un dilema, ¿no? Tal parece que la Escritura nos está enseñando algo no muy bueno de parte de Jacob, pero vamos a discernir. La Escritura nunca ocultó nada. Es veraz. ¿Y cuál era el propósito de esto? Que Jacob se enriqueciera, y lo logró. Pero lo logró a través de un proceso que aquí, aunque la Escritura no lo dice, Dios se lo reveló. Porque él ponía varas con el propósito de que las ovejas nacieran así. La Escritura no nos dice que Dios se lo haya revelado, pero él lo hizo con ese propósito. Dice en el 43: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. ¿Y qué creen? Esto ya no le gustó a su suegro. Ya no era negocio. Y nos enseña algo muy, pero muy de la vida cotidiana. Regularmente la gente va a querer aprovecharse. Y esa es la filosofía de este mundo. Nos enseña un paradigma interesante: perder, ganar. Alguien tiene que perder para que yo gane. Y eso genera más pobreza todavía en nuestro país. La cuestión de Dios es ganar. Dios nos hace más que vencedores en Él. Pero nosotros
En nuestras fuerzas no lo podríamos hacer, en nuestra capacidad no. Es en la capacidad de Él. Ahora, tenemos aquí una historia que fue en el Oriente, que fue en la antigüedad, pero saben, es muy actual el día de hoy. Y aquí hay principios empresariales que algunas empresas usan. Obviamente tenemos que todavía estudiar y discernir más. ¿Jacob era un hombre de empresa? Sí lo era. Buscaba que estar igual, estancado. Él quería salir adelante. Y lo hacía a través de sus medios, aunque estaba equivocado. Pero hay algo que lo distingue, que siempre buscó a Dios. Entonces, ¿qué es lo que la Escritura nos puede enseñar en esto? Las historias de la Biblia, de los personajes, tienen ese propósito. A veces nos podemos identificar con algunos de ellos, en algunos aspectos. Y esa es la aplicación. ¿En dónde estoy fallando? A veces me comporto como Jacob, queriendo engañarme a mí mismo, transando a mi cliente. ¿Dónde está Dios entonces? Termino definiendo esto. La aplicación es algo profundamente personal, singular para cada uno de nosotros en cuanto a la Escritura. La aplicación es hacer de una verdad pertinente, fíjense bien, una verdad personal. Tómenla ustedes, vívanla. Y requiere, hermanos, que se desarrolle una estrategia. Estrategia es igual a estudio bíblico. Tú no vas a conocer las promesas y el plan que Dios tiene para tu vida si no leemos la Escritura, si no tenemos un estudio real de la Escritura. Y vamos a definirlo así, como enseñanza a priori, en el sentido de entender la división de la Biblia. ¿Por qué es importante? Si bien tenemos dos divisiones principales en la Escritura, de Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos varios tipos de lectura, lo sabemos, ¿no? Entonces, vamos a ver las divisiones de la Biblia. Tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Los estilos, obviamente, tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el contexto histórico. ¿Sí? Los primeros libros de la ley, lo que conocen por lo que es la historia. Pero después vienen los libros proféticos. Amén. Quiero que lo veamos así, no sé si alcanzan a visualizar. Digamos que la Biblia es este perfil, este atestado. Tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Y separados. ¿Sí lo alcanzamos a ver? ¿Es una Biblia? Ok. Fíjense bien, historia, lo que se conoce como ley o el Pentateuco. ¿Sí? Pentateuco significa 5. O sea, son los 5 primeros libros. Lo que el pueblo judío le llama ley. ¿Sí? Y los 5 primeros libros sabemos es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Amén? Esa es la ley. Fíjense bien, para que tengan ustedes ese contexto. Un rey, después de los reyes, en este caso Saúl, de acuerdo a sus contextos históricos, debía de escribir de su puño y letra estos 5 libros. Obviamente era auxiliado por los escribas. Porque era importante que conocieran su historia, Después nos vamos, obviamente, a la historia.
los libros históricos. En este caso es Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, como historia del pueblo de Israel. Todo, en esos libros vamos a entender todo el contexto histórico que la nación de Israel vivió a través de esos tiempos, de cómo llegaron a ser un pueblo grandioso y después fueron declinando, los llevaron cautivos, se dividieron como reino. Por eso a veces no entendemos. El rey de Judá y el rey del norte, ¿de qué nos está hablando? Habla de los reyes, porque se dividieron, como nación se dividieron. ¿Sí? Ok. Después viene otro género de literatura que todos conocemos: drama, poesía o los proverbios. La poesía, pues obviamente tenemos salmos, ¿no? Y los cantares, pues es un libro. La poesía hebrea no es como la nuestra. No es, por eso a veces no entendemos. Nuestra poesía por lo regular tiene que usar una rima, una estructura que debe oírse bonito, pero en los hebreos no, ellos usan ejemplos de la vida cotidiana. Y si ustedes leen el libro de Cantares, hace una comparación de aspectos femeninos con aspectos de algunos animalitos para entender la belleza. A la mujer la compara como una cierva, una gacela. Y sí, regularmente las vemos y esos animalitos son muy estilizados, son muy finitos, muy bonitos. Así eran así lo es. Era una gacela hermosa, y lo es. Pero bueno, hace esa comparación en cuanto a la literatura y a la poesía, el libro de Cantares. Entonces, es por decir, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares caen en ese tipo de literatura, ¿no? Drama, poesía, y en otro apartado yo sabía que es sapiencial, aunque le llaman proverbios. Ahora, para entrar a la siguiente división, que son los profetas. El género profético. Y obviamente ahí tenemos profetas mayores y profetas menores. Se les llama así de alguna manera también por el contexto histórico que vivió el profeta, lo que escribió, etc., ¿no? Algunos de ellos fueron contemporáneos, otros no. Pero vamos a citar, por ejemplo, el libro de Isaías, es considerado un profeta mayor. ¿Sí? Tenemos profetas, ahora, mayores y menores, para no alargar. Obviamente tenemos la segunda división, el Nuevo Testamento. Igual tenemos un símil con el anterior, biografía e historia. ¿Sí? En este caso, Jesús y la iglesia primitiva. ¿Dónde está la biografía de Jesús? En los evangelios. Y hay 4, ¿no? 4 evangelios, 4 perspectivas. Coinciden en algunas cosas, en otras tienen, no es que divaguen o se contradigan, no, abordan otros aspectos. Algunas historias se repiten en unos, en otros no las mencionan. Por poner un ejemplo, el libro del Evangelio de Mateo empieza con una genealogía. Y pues a mí en lo personal, cuando yo leí el libro de Mateo, pues no le entendía. O sea, no comprendía o no sabía para qué pusieron una genealogía en un evangelio. Hermano, ¿tú para qué crees que pondrían una genealogía en un evangelio? Empezarían con una genealogía. ¿De qué nos serviría a nosotros leer una genealogía? O siendo más específico, hermano, ¿tú hasta dónde conoces
de tu genealogía, tus predecesores, tus ancestros, hasta qué grado nos conoce. Bueno, pues el Evangelio de Mateo empieza con esa genealogía porque va dirigida a los judíos, que ellos sí observan esas genealogías. Y Mateo lo que quería es demostrar, ¿no? ¿Qué importancia tiene el Evangelio de Mateo? Pues mucha para el pueblo hebreo, porque con él tarde o temprano llegarán al entendimiento de que efectivamente Jesucristo era el Mesías esperado. Bien, en ese aspecto, pues obviamente los evangelios es lo que entenderíamos como la biografía o la historia, ¿no? Y hay otro libro histórico que sería el libro de los Hechos. Aunque muchos han diferido en cuanto al nombre, obviamente esto debemos saber que fue puesto por el canon, en este caso es una organización hebrea. Muchos dicen que debería ser llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque si ustedes lo leen, efectivamente es la operación del Espíritu Santo en ese libro. Nada más decidieron poner Hechos, pero es considerado un libro dentro del género histórico. Y de ahí vienen las epístolas, ¿sí? Epístolas, en este caso cartas que hoy consideramos libros, pero que en un inicio era una manera de comunicarse así, ¿no? entre los diversos lugares. Escribir una carta y mandarla a una iglesia y que observaran las enseñanzas que estaban escritas en esa carta, o las epístolas. En este caso empezamos con Romanos, ¿sí? Primera y segunda de Corintios, los Gálatas, los Efesios, Filipenses y Colosenses. Todos estos nombres son nombres de regiones que hubo en su tiempo. Los Filipenses, los Corintios nos habla pues, obviamente de los griegos, ¿no? Esa región de Corintio, ¿sí? Después hay cartas específicas a personas, ¿no? Como primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, otra vez a otro tipo de personas, en este caso hebreos, a los hebreos que estaban dispersados o que fueron dispersados después de la persecución de la iglesia. Santiago, primera y segunda de Pedro y primera y segunda de Juan, y Judas. Eso en el contexto de las epístolas, pero también en el Nuevo Testamento tenemos profecía, un libro profético que creo que todos hemos oído hablar de él y han abusado también en algunas enseñanzas de esa misma, y también se considera hasta epístola profética o carta profética. El libro de Apocalipsis es un libro profético, ¿sí? Donde se nos revela cómo va a ser el final de los tiempos. Entonces, la escritura, vaya, tiene todo un panorama que enseñarnos. Claro que requiere de estudios también. Ser parte, o sea, un plan de acción para vivir, o sea, ser parte activo en una iglesia. O sea, una vida en armonía con la Biblia es la aplicación. Es nuestro manual bíblico de la verdad. Hay muchas enseñanzas, pero todas esas van a caer a la luz de la enseñanza de la Escritura. La Escritura no se contradice, hermanos. Quizás la interpretamos mal, pero la Escritura no se contradice, no tiene contradicción. Es más, no necesitamos defender a la Biblia. La Biblia se defiende sola. Se defiende sola. Y esto nos lleva ahora sí a leer la parte final, ya para concluir, lo que es la doctrina. Y vamos al pasaje de 2 de Timoteo,
3, 1 al 10. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cuántas características podemos ver de los tiempos que hoy vemos cómo son los hombres? Vamos a contarlas, ¿no? Todas. Dice, amadores de sí mismos, 1, avaros, 2, vanagloriosos, 3, soberbios, 4, blasfemos, 5, desobedientes a los padres, 6, ingratos, 7, impíos, 8, sin afecto natural, 9, implacables, calumniadores, intemperantes. Bueno, ¿alguien me puede auxiliar con eso? De intemperantes. ¿Qué nos estará diciendo? Que no tiene paciencia. Habla sobre el temperamento. sí, pero temperantes 13, Sí. crueles 14, Ujú. aborreceros aborreceros de lo bueno 15, traidores 16, Infatuados, ¿no? Impetuosos. Traidores, Impetuosos. Infatuados, ¿no? 14, 15, traidores 15, 16, impetuosos, infatuados 17, amadores de los deleites más que Dios 18, Que tendrán. apariencia de Es piedad, otra, ¿no? 19. pero negar la eficacia de ella, pero va dentro de Así es. Todos debemos estar siempre bien, escuchen bien, aprendiendo a conocer al Señor. Por esto siguen cualquier noción nueva para... O sea, tratan de engañarnos en este sentido, escribir mal esta frase, pero nunca buscan la verdad de cómo es realmente Jesús. En esta semana le compartí al pastor cómo también van a intentar engañarnos y a la gente, ¿no? Como del famoso manto de Turín, ahora con la inteligencia artificial nos presentan el rostro de Jesús. Y hermanos, si tú no conoces la palabra que te dice, bienaventurado eres, porque no viste para creer. O sea, no viste al Señor, pero crees. Eres bienaventurado. Nos compara así el Señor. Porque los que le vieron, aunque le vieron, muchas veces no le creyeron. Mas ahora nosotros somos más que bienaventurados. Y la palabra bienaventurados en cuanto a la cultura hebrea es que eres bendecido por Dios. Que estás completo en Dios si crees. Y es algo que estamos hablando. Somos bienaventurados si creemos, porque hemos creído a la palabra de Dios. No le hemos visto. Nuestra esperanza y lo que nos debe de animar es que un día le veremos cara a cara. Y ese día decide en especial si me conocemos. Entonces le conoceremos, dice el Escritor. Las enseñanzas de Jesús, la de los apóstoles, la de la iglesia primitiva, todas estas enseñanzas es lo que nos lleva a la doctrina. Y fíjense bien, hermanos, lo que creemos determina nuestra manera de vivir. ¿Bien? De manera que el cristiano no puede decir, no tengo tiempo para la doctrina. La doctrina no es una opción extra. Lo que creemos afecta todo el estilo de nuestra vida. Como cristianos somos seguidores de Cristo. Vamos a querer hacer lo que Él nos manda. Dice la Escritura, lo cito así:
Si me amáis, dijo él, guardaréis mis mandamientos. Esto entraña el descubrimiento de lo que en realidad enseñó Jesús. Exige además averiguar lo que enseñaron sus apóstoles, cómo explicaron su venida, muerte y resurrección, y cómo se relaciona esto con sus seguidores y a su iglesia. El concepto que Jesús tenía de la Biblia, ¿saben? Él un día les dijo a sus detractores y a quienes lo juzgaban: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cuando tú entiendes eso, hermano, nadie de nosotros puede cumplirla, ni de su pueblo, mas Él sí la cumplió. Y a través de ese acto, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, si le creemos. Lo que no se podía cumplir, Jesús lo cumplió. De ahí la importancia. Por tanto, ese concepto que Jesús tiene de la misma palabra de Dios debe ser el nuestro también, si es que vamos a seguirlo. Amén. Será nuestra fuente de información, de inspiración, amén, no solo de nuestra devoción, sino también la fuente de nuestras creencias básicas que habrán de moldear nuestro carácter y nuestra vida. Amén. Cuando hablamos de molde, ¿qué pensamos? Cuando se hace una figura, ¿qué se usa? Un molde. Y en ese molde, para que quede impresa esa figura, ¿qué creen que va a haber, hermanos? Presión. Para ser conformados al molde o a la imagen de Cristo, hermanos, no te vamos a mentir, va a venir presión, porque es necesario que el Maestro trabaje en nuestro carácter, en nuestra vida, quitando aquello aún más de la vida. Así es. Y ese era el concepto que el apóstol le estaba enseñando a la iglesia: no se amolde a este mundo, sino al Señor. Transformar nuestra vida. Esto va en dirección a nuestro carácter y nuestra vida. Nuestras creencias habrán de reflejarse en la sociedad, amén, en el trabajo y en todo nuestro sistema de valores y principios. Si ustedes lo ven en nuestra declaración de misión y visión, ahí tenemos valores y principios, hermanos. No hay que buscar el hilo negro. Y todo eso es escritura. Todo lo que se estampó en ese lugar es escritura. Es vital entonces que tengamos un credo, amén, un conjunto de doctrinas que estén acorde con lo que enseñó Jesús y con lo que enseña toda la Biblia. Porque hay quienes descartan el Antiguo Testamento y jamás se llaman neotestamentarios. No, la palabra de Dios es toda. Porque cuando entendemos todo el plan de Dios, entendemos la importancia de vivir de acuerdo al plan que Jesucristo nos plantea. Entonces, eso es lo que es la doctrina para nosotros. Por eso, hermanos, a veces quizás haremos un sermón, pero siento que la mayoría de las veces más se va a enseñar cuestiones doctrinales, porque la iglesia necesita ser enseñada, necesita ser establecida en la verdad, y la única manera, hermanos, es estudiando. Yo les invito y les exhorto: tomen una libreta y una lapicero, no se van a arrepentir. Siempre hay cosas que anotar y que quedan registradas. ¿Y saben? Esto es ley
¿Saben por qué es ley? Porque está escrito. Y dentro de 30 o 20 años venimos y sigue lo mismo escrito. Imagínate si guardas tus notas. Pastor, ¿cuántas libretas tienes de notas? Sí, y nunca, y siempre aprende uno cosas nuevas. No crean que es algo que hay otra vez, no, hay siempre más cosas que aprender. Segundo de Timoteo, ya nomás terminamos hasta el versículo 10, ¿no? Nos quedamos. Sí. Decía, tendrán apariencia de piedad en el 5, pero negarán la eficacia de ella. Estos evitan. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, Está paciencia. exhortando el apóstol Pablo a la iglesia. Ahora, apropiémonos de este versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, tú sigue mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Son las cosas en las que debemos estar establecidos, hermanos. Debemos de ser enseñados. Amén. Y lo menciona la palabra, la doctrina. No hay más. Esto nos va a llevar a ser una iglesia firme, establecida en la verdad. No en lo que yo diga, pensemos en lo que la Escritura nos enseña. Pues eso es todo.